Amigos, continuamos con Alma, Vida y Corazón, el podcast, y hoy con un invitadazo, mi querido Claudio El Diablo Núñez. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Toño. Gracias por la invitación. No, hombre, encantadísimo. Tenías que ser uno de los primeros en venir a este programa porque, pues, sin duda, en estos 40 años tú has sido parte muy importante de la historia del fútbol regiomontano y nos ha tocado compartir, no necesariamente de manera cercana, pero pues a lo mejor yo en el palco y tú en la cancha, pero ser juntos pues parte de todos estos capítulos del fútbol. ¿Qué estabas haciendo hace 40 años, en 1985? Bastante. Ibas bastante a la primaria. Tiempo. Sí. Bueno, tenía 10 años. Yo soy del 75, de octubre del 75, y hace 40 años era muy niño, 10 años. Yo creo que jugando fútbol. Seguramente. A esa edad, Toño, jugaba fútbol todo el día. Colegio en la mañana. Danos el contexto, ¿en dónde estabas? ¿Con quién? ¿Cuál era tu día a día? Yo soy chileno, todos saben que soy chileno de Valparaíso, de uno de los cerros más altos que hay en Valparaíso. Valparaíso se divide por muchos cerros y yo vivía en el cerro más alto. Y estudiando en la mañana y en la tarde, obviamente, dedicándole todo el día con muchos amigos que lo que más hacíamos normalmente todos los días era jugar fútbol. Esa fue mi infancia a esa edad. Claro. A esa edad, y ya después, a los 12 años, a los 2 años después, ya me tocó pasar a un club de fútbol profesional, a las fuerzas básicas en este caso, y ahí fue donde ya me quedé, aprendí mucho más y después ya tuve la suerte de llegar a ser profesional. ¿Cuándo entra en tu mente ya la visión, voy a ser jugador, me voy a dedicar a esto, se va a concretar? ¿Era algo que tú planeabas, deseabas, se dio solo? ¿Cómo fue? Mira, sí, yo creo que pensar en ser profesional y dedicarme a esto, yo creo que cuando llegué a Wanderers, a mí me tocó llegar muy chico a Wanderers, a los 12 años, a las fuerzas básicas, me vieron jugar. Incluso yo jugué contra ellos y ahí hablaron con mi papá y ahí tomó la decisión mi papá de que me fuera. Y una vez que yo me voy a Wanderers, siendo tan joven, tan chavo, yo ya no podía jugar en ningún lado más, no podía jugar ni en el barrio. A mí me veían jugando en el barrio y me venía un castigo. A mí ya a esa edad ya el equipo me empezó a ayudar económicamente, en cosas personales, entonces yo ya era 100% del club Santiago Wanderers, que fue el club donde yo salí. Y yo creo que desde ahí, Toño, desde que yo llego a ese equipo a los 12 años, ahí yo ya con ese chip de que yo tenía que ser profesional, de que esa era mi tarea. ¿Quiénes eran tus ídolos de ese Claudio Núñez niño? ¿Quiénes eran las figuras? Cuando agarrabas la pelota en la calle y te la llevabas, ¿quién eras? Mira, yo, a nivel internacional, porque el fútbol internacional siempre lo he visto. A mí Romario me encantaba cómo jugaba. Romario era un jugador que me deslumbraba. Después tuve la suerte de jugar en contra de él y fue algo increíble. Pero también el que más me llenó fue un chileno, que a lo mejor es muy desconocido para acá, para la gente, pero era un jugador que a mí me encantaba y más o menos con mis mismas características. Quizás por eso fue, más allá que él para mí siempre fue el ídolo, que era Hugo Eduardo Rubio. No sé si por ahí te suena. Me suena Rubio. Es un chileno que jugó en Suiza. Él es compadre de Iván Zamorano. Okay. Uno de sus hijos vino a Cruz Azul, ¿te acuerdas? Un tal Sí. Rubio. Tiene un hijo jugando en la MLS. Pero él para mí siempre fue, y después tuve la suerte de conocerlo, de platicar con él y todo, cuando yo ya estaba jugando, pero él, de mi infancia, él fue el ídolo que yo tuve. Claudio, para ubicarnos en el rango de estos 40 años que empezaron ahí, con ese niño de 10 que luego a los 12 sueña con ser profesional, ¿cómo se da tu llegada a México, a Tigres? Porque llegas a un equipo que estaba descendido y no es fácil que te traigan de otro país a una aventura de esa naturaleza. ¿Cómo se dio todo ese momento? Sí, mira, ese momento no fue el mejor, no fue bueno. Ya lo había comentado en otras ocasiones, porque yo venía de ascender con mi equipo, incluso fue un torneo corto, y me tocó ser titular y me fue muy bien y ascendimos a primera. Me querían los dos equipos más populares de Chile y yo quería jugar en uno de ellos. Siempre de chico quise jugar en uno, que es Colo-Colo. Me imagino que tú sabes que es el más popular. Sí. Y yo iba a cumplir 20 años recién, entonces sentía que podía estar ahí. Después, si sale alguna oferta
no sé, a cualquier parte de otro mundo, aceptarla, pero yo quería jugar allá. Y a mí el presidente de mi equipo me dijo que no me iba a vender en Chile. Él fue muy claro conmigo, yo a ti no te voy a vender acá. Y lo de México, lo de Tigres, se dio muy rápido, muy rápido. Yo recuerdo muy bien porque veníamos de un juego de la selección y yo venía en mi carro y me avisa un directivo que estaba vendido. O sea, ni siquiera yo tuve o ellos fueron capaces de juntarse conmigo y de decirme que está la posibilidad de venir a México. O sea, todo se armó sin estar enterado. A mí no me dijeron nada, no me dijeron nada. Y yo también, Toño, desconocía lo que era Tigre. Yo de verdad no sabía que existían estos dos equipos en la ciudad. Sabía lo de América, porque América pues, tuvo Carlos Reynoso, que sabemos que lo de Necaxa, que iba a ser hace un año atrás, había sido campeón, ya había sido goleador. Y de ahí, pues, yo, la verdad, el fútbol mexicano desconocido para la mayoría de nosotros. Y fue fuerte porque a mí me avisaron el día en la noche, incluso me dicen que yo estaba vendido, que no había otra opción más, que yo me tenía que venir sí o sí, porque incluso ya el Club Tigre había pagado el pase. Caray. La carta ya la había comprado. Y al otro día me junto con un empresario argentino que después fue el que me ayudó a mí, que fue mi representante, y así se dio la llegada a Tigres. Que yo no quería venir, la verdad no quería. Me sentí muy mal ese día en la noche. Recuerdo que llegué a casa llegué llorando con mis papás porque no quería venir a México. No quería. Yo quería jugar por lo menos un año más en Chile y de ahí ver a dónde podía, pero así se da mi llegada, y ya después cuando veo a esta persona, me dice todo cómo va a estar, lo del contrato y todo, pues a mí no me tocó nada más que aceptar y ahí fue cuando yo me vine a Tigres. ¿Cómo te cae la noticia no solo de viajar y salir de tu país, sino venir a un equipo recién descendido? También influyó en que yo me sintiera mal, ¿no? Que no quisiera. Y decía otra vez, porque vengo de ascender, pues tengo las condiciones, creo yo, de jugar en un equipo de primera división, y más en mi país, en el equipo más popular, si se da la oportunidad, y nuevamente venir a un equipo de primera A, ¿verdad? Porque en Chile igual nos costó mucho ese torneo, bueno, ese año en ascender. Y dije nuevamente llegar a eso, entonces eso también hizo que me sintiera pues mal, porque de verdad que no quería venirme aquí pues sí, a volver a pasar lo mismo. Así es, no quería. Ahora, ¿cómo aparece tu nombre en el escritorio de la directiva de Tigres o del técnico de Tigres? Era Alberto Guerra, fue el técnico que dirigió esa etapa. Él te ubicaba, la directiva te ubicaba, ¿cómo fue eso? Yo no creo, no, yo era un desconocido, Toño, tú sabes. Cuando yo llegué al aeropuerto habían 3 periodistas, me acuerdo, no conocía a nadie. Pero alguien puso un video tuyo en la mesa. Sí. En este caso, bueno, Alberto tampoco me conocía, yo tampoco a él, y él justo llega a Primera A. Él también asume ese reto de llegar a Primera A, porque Alberto era un técnico para estar en Primera División, muy, muy conocido. Pero fue mi empresario fue que tenía mucho contacto con gente de Tigre, conocía muchos directivos que estaban ahora. Que en ese tiempo estaba Enrique Borja. No, estaba Jorge Doménez. Claro, tienes razón. José Doménez. Borja fue después, sí. Jorge Doménez y José Doménez. Cuenta cuando yo llego, fue cuando Cemex se hace cargo del club. Es correcto. El mismo torneo, el mismo año, cuando llega Sinergia y todo, ahí. Y mi representante conocía a algunos directivos. Alberto Guerra pidió video de jugadores, de posiciones, y en una de esas pues apareció el video mío. Y pues al parecer le gustó, y ahí fue donde se hizo todo tan rápido. Y fue mi empresario el que hizo todo. Me dice él que un día en la noche le hablaron como a las 12 de la noche, que siempre sí, que yo soy el que ellos querían, y tuvo que viajar de Buenos Aires a Santiago, a Valparaíso, que es, bueno, de Buenos Aires a Santiago son 2 horas en avión, y tuvo que viajar a la 1:30 de la mañana, y a esa hora cerró todo lo mío. ¿Cómo es el destino, Claudio? Porque de todo ese entorno que parecía algo malo para ti o que no parecía una mejoría en tu carrera, pues vienes a consolidarte y a ser uno de los jugadores más importantes en la historia del club y de los más queridos por la gente. Sí, yo siempre también digo que fue lo mejor que me pasó. La verdad que yo estoy muy contento de haber llegado a Tigres, por eso que estoy viviendo acá, por eso que me radiqué acá, mi familia está feliz acá.
yo sé que, yo sé, Toño, que a lo mejor ese cariño del que tú dices, esa conexión con la gente y que la gente quizás disfrutara de mi forma de jugar, yo sé que uno como jugador se lo gana. Todos los jugadores que son muy queridos por la afición, obviamente ellos se lo ganan por su forma de jugar, por sus actuaciones. Pero yo siento que esta afición particularmente es muy diferente a todas, porque hay muchos jugadores que en otros equipos o en otros países le ha ido bien y la gente los reconoce, los quiere, pero acá es increíble la gente cómo te reconoce lo que tú hiciste. Aquí fue, la gente para mí es algo que me va a marcar siempre. Yo siempre voy a estar agradecido, siempre agradecido de la afición, toda la vida. Entonces, lo mejor que me pasó, Toño, fue todo eso de que me hayan vendido así, de que no me hayan avisado. Todo lo que yo te conté cómo llegué fue lo mejor que me pasó. Mi papá siempre me decía, cuando pasaba algo así, no es bueno ni es malo, quién sabe. O sea, como diciendo, ¿sí? Dale tiempo a que las cosas claro. se acomoden, y para ti se acomodaron bien. Llegaste a un equipo en donde la directiva armó un cuadro inusual para un equipo de primera A, pues es decir, con muchos recursos. Algunos jugadores de los que descendieron, el muy comentado caso de Siboldi, por mencionar uno, que se quedaron en el equipo, y los que llegaron para reforzarlo. ¿Cómo era ese equipo de primera A? Que yo no sé qué hubiera pasado, Claudio, si en ese primer año no vuelve a primera división. Es decir, toda la energía estaba puesta para que se lograra. Yo no sé si se alarga este proceso en primera A, qué hubiese pasado después. Pero lo ideal era que se diera ahí. Si no se hubiese conseguido el objetivo, hubiese sido un fracaso enorme, ¿no? Porque el equipo se reforzó para eso. Nombraste a Robert como la mayoría de los que quedaron, ¿no? Porque todo el equipo que quedó, que fue la base, ¿no? Sí. Fue la base del equipo que había descendido sí. Meses antes, pues todos eran jugadores de primera, todos. Y se fueron algunos extranjeros y llegamos 4 extranjeros. Llegaste tú, el Coca, Nilsson y Danilo Torcelo. Así es, y Robert continuó. Y se armó un equipo para eso, para ascender a primera división, pero para ascender en un año y ganar todo, ganar los 2 torneos y así fue como se planeó todo y lo hicieron de buena forma. Ese equipo, Toño, tú te recuerdas muy bien. Yo me acuerdo mucho que incluso hay un programa que fuimos cuando nació mi hija. Sí. Fuimos con la Coca al programa. Sí. Que tenías que adivinar el nombre de mi hija, ¿te acuerdas o no? Sí, entonces, sí. Ese año fue increíble, fue maravilloso y el equipo era un equipo de primera que estaba en primera. A pesar de todo eso, ¿había presión? O sea, a pesar de ser un equipo muy superior a los demás. Sí, claro, porque nosotros y los directivos, cada vez que por ahí nos iba mal, que fueron pocos los partidos que perdimos, pues se acercaba la directiva y pues nos empezaba a decir, obviamente, en dónde estábamos nosotros, ¿no? Y cómo ellos nos respondían a nosotros en todo sentido y nosotros teníamos que responderle a ellos. Entonces, sí existía esa presión de querer ganar, de querer subir. Veíamos el estadio lleno en primera A, entonces... Que un año antes no pasaba, tú no estabas aquí, pero el equipo iba muriendo y la afición se iba muriendo con el equipo a medida que el tema del descenso se daba, y resurge con este cuadro. Por eso también la calidad de ídolos, porque logran el objetivo, pero se logra de la mano de mucha afición que se sumó a la causa de apoyar a Tigres, y para muchos Tigres empezó ahí, o sea, porque ahí empezó la afición de una nueva generación. Era una familia, creo yo, lo de la afición con nosotros. Yo tengo ahora gente, que empecé a conocer cuando me vine a vivir acá y me dicen mucho eso, que muchos de ellos empezaron a ir a Tigres por eso, ¿no? Por el convivio que se hizo, por esa unión del equipo y de la gente hacia el equipo estando en primera A. Entonces, yo creo que para muchos que le van a Tigres ahora, obviamente de esa época, hoy son Tigres por eso. Sí. A mí me lo han comentado muchos amigos, los papás de ellos. Entonces, pues, se creó un ambiente familiar muy bonito. ¿Qué recuerdas de aquel último partido en Ciudad Victoria? Último me refiero porque fue el donde se consolidó la serie. Felicidad pura. Incluso el día anterior, recuerdo que en la concentración nos pasan un video a nosotros, un video de nuestras familias,
de nuestra familia, es que nosotros no teníamos idea, o sea, grabaron a nuestras familias, pero ellos no tenían que decirnos a nosotros porque era una sorpresa hacia nosotros. Y el video fue hermoso, hablaron pues, esposas de jugadores, hijos, Papás. y eso nos motivó bastante. Fue una gran idea. Y el día del juego, nosotros íbamos perdiendo 1-0 y no nos importó que éramos visitantes, no nos importó la cancha, que la cancha estaba pesadísima, Sí. hacía mucha calor. Porque aparte hubo un cambio de cancha, Sí, ¿te acuerdas? No se jugó en la es. cancha tradicional de Ciudad Así Victoria. es, y hacía un calor, la cancha altísima. Y no, pues no lo importaba. Fue mucha gente de Tigres. Eso también. Yo me acuerdo, nosotros fuimos a hacer un programa desde Eso. un día antes, las caravanas prácticamente, Sí. o sea, la carretera Ciudad Victoria era una caravana y de regreso ni se diga. Eso nos motivó más aún, ¿no? Ver tanta gente allá en Ciudad Victoria y no, le pasamos por encima, goleamos Sí. y después todo fue fiesta, felicidad, los directivos felices, acá después la macroplaza con la gente. No, increíble. Viene ya el regreso a Primera División y ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Dices, bueno, ya logré esta identificación con la gente, ya logré salir pues de ese retroceso aparente futbolístico por la cuestión de regresar a un equipo que tenía que ascender, ya estás en Primera. ¿Qué pasa contigo? Yo quería seguir rindiendo. Yo quería seguir rindiendo. Sabíamos que estar en Primera División iba a ser un poco más complicado porque hay equipos que andan muy bien, que se refuerzan muy bien. Entonces se nos puede complicar, pero la idea igual era andar bien en lo personal, en lo grupal también, mantenerse en Primera División por mucho tiempo, que era algo también que la directiva quería. Pero yo en lo particular quería seguir andando bien, quería seguir jugando, renuevo contrato, porque yo cada año iba renovando con Tigre. Tuve la posibilidad de salir, pero como iba renovando con Tigre, pues yo estaba muy a gusto, muy contento. ¿Salir a dónde? Yo tuve una posibilidad de ir a la Sampdoria de Italia, porque mi representante era muy amigo de Menotti. Creo que Menotti era el técnico. Si había un empresario argentino que estaba ahí con la conexión, le mostró videos y le gustó mucho. Y estaba la posibilidad, me dijo, en aquel entonces, cuando subimos a Primera, mi empresario. Pero Tigre me renovó. Yo pertenecía a Tigre, la carta de Tigre, pero renové, entonces yo, o sea, tampoco me pasó por la cabeza irme. ¿No te emocionaba mucho la eso? verdad no, tenía 21 años, podía estar un par de años más acá y después si sale algo, pero sí estuvo la posibilidad, pero no era algo que me haya, o que yo que haya tomado la decisión de irme, por ejemplo, no. Renové en Tigre, muy contento y me quedé, ya me quedé para jugar en Primera. ¿Qué pasó con Alberto Guerra, que no siguió en el equipo? ¿Tú sabes o te acuerdas? Alberto Guerra, pues que nos fue mal, a nosotros nos estaba yendo mal en Primera División y recuerdo que fue un juego con Chivas acá, que perdimos 2-1 y ahí fue que Alberto Guerra se va. Pero en Primera no nos estaba yendo bien, la verdad no nos estaba yendo bien y es por eso que se va el técnico. Llegó don Carlos Miló, Sí. bueno, después también con don Carlos no nos estaba yendo bien. O sea, siento que el equipo sí trajo algunos refuerzos, quedó la base del equipo nuevamente, trajo algunos refuerzos, pero creo que no se armó un equipo tan competitivo para estar, no peleando a lo mejor el campeonato en tan poco tiempo, ¿no? Pero sí para estar por lo menos dentro de la mitad de los equipos que están en el torneo, y nosotros estábamos muy abajo. Yo tengo la idea, viéndolo en retrospectiva, que para los nuevos directivos que han sido muy exitosos al tratar de salvar el equipo y lograrlo, que la curva de aprendizaje les costó. O sea, costó un tiempo que Tigres se convirtiera en lo que es Tigres. Las nuevas manos que manejaban el equipo tuvieron que pasar por un proceso de aprendizaje. Sí. Yo creo que sí. A diferencia de ahora o de la última década, yo creo que sí hay una diferencia enorme en cuanto a contratar jugadores. No es que en esa época los jugadores que hayan contratado hayan sido malos jugadores o que hayan jugado mal. No. Sí trajeron buenos jugadores. Te digo, la base que quedó en todos de Primera y continuaron. Pero hoy tú ves cómo gastan en jugadores ya de otro nivel, y creo que eso ha ayudado mucho. O tú ves la banca, por ejemplo, la banca de Tigre de hace muchos años es una banca privilegiada. En ese tiempo a lo mejor no se veía eso, no se veía mucho, entonces, pero no alcanzaba, Toño, no alcanzaba. Yo no sé si en ese tiempo, a lo mejor, si bien es cierto cuando agarra Cemex, sí hay económicamente, todo está muy bien, pero yo no sé si a lo mejor económicamente tenían para mucho más como lo están haciendo ahorita, por ejemplo. Yo ahí sí desconozco Claro. de eso, pero
lo que ellos trataron de hacer, lo intentaron, pero yo creo que sí, a lo mejor faltaron jugadores quizás de mucha más calidad para potenciar más el equipo. Se da una época en la que, platicamos antes de empezar a hacer el programa, se reúne un cuadro de Tigres de jugadores muy importantes, mexicanos y extranjeros, seleccionados de sus países y de México, y se arma un equipo muy, muy poderoso. ¿A quiénes recuerdas de esa época? Iván Hurtado, estabas tú. Sí, esa es la época cuando ya se empezó a contratar jugadores, como tú dices, ya seleccionados Ahí fue cuando regresó Vucetich al equipo. Vucetich regresa en el 99, en la apertura 99, que se va Bato. Se va Bato, no estaba yendo mal. Y llega como a mitad de torneo, llega Víctor, y ya después Víctor agarra todo el clausura 2000. Y ahí donde, bueno, ya estaba Iván, llega Jorge Campos, Luis Hernández, estaba el Matador, Víctor trae a Donizete, que Donizete ahorita me platicas de eso, figura. Sí. Y ese equipo sí se armó bien. Ese era un gran equipo, un muy buen equipo, y bueno, ahí después platicaremos de lo que pasó, pero sí, me tocó jugar tuve compañeros de muy alto nivel. Ya era una plantilla diferente. Sí, ahí cambió mucho la plantilla. Viene el tema Donizete. Víctor confía mucho en él, lo pide, lo trae, lo había tenido en Tecos y dice, lo quiero en Tigres, lo trae, y el equipo empieza un torneo extraordinario y se viene un balde de agua fría para todos, que el contrato, que la firma, que el fax, y se complica todo el asunto y le quitan a Tigres 3 partidos, inusual porque los vuelve a jugar, o sea, algo muy raro, ¿no? Si hubo una alineación indebida, pues los debiste de haber perdido y ya no, los tienen que repetir. ¿Cómo se vivió internamente toda esa etapa? Se vivió muy mal, y a nosotros nos costó mucho recuperarnos. Como tú dices, se repitieron los juegos entre semanas, esos 3 juegos Donizete no los pudo jugar. De esos 9 puntos que habíamos ganado recuperamos 4. Nos costó igual. ¿Mentalmente les pegó? Mentalmente también, sí, por supuesto. ¿Qué explicación le dieron a ustedes? Nosotros, Toño, no sé si recuerdo, íbamos en primero o segundo lugar. Sí, claro. Muy bien, habíamos ganado el Clásico. Sí. Le ganamos al Toluca, que el Toluca, creo, no sé si termina siendo campeón o no en ese torneo. Creo que sí, y era un equipazo y le ganamos acá 2-1, Sí. Entonces estábamos. Y el otro creo que fue Atlante, de visitante, que ganamos. Pero nosotros nunca nos imaginamos, cuando empezó el rumor fue después porque el último juego fue el Clásico, creo. Ahí empieza el rumor de que hay un problema con la firma. Enrique Borja era presidente de la Federación y de Tigres. Y se habla era el tiempo en el que el presidente de la Federación podía ser presidente de un equipo. Así es, y se decía que a él lo quieren de alguna forma sacar de ahí, y que están buscando habló el presidente de Celaya, que fue el que se metió, que tenía una firma de Donis. Empezamos con todos esos rumores, pero nunca nosotros nos imaginamos que iba a ser cierto de que nos quitaban los puntos. Eso nosotros nunca lo imaginamos, ¿no? Aquí van a castigar a lo mejor al mismo Enrique, o va a haber una multa, o Donizete no puede jugar, no sé, pero que nos quiten esos 9 puntos nunca nos imaginamos. Y ya después cuando pasa todo y se da la noticia, la verdad que sí afectó por supuesto, muchísimo. ¿El equipo no volvió a ser el mismo después de eso? Yo creo que sí, hubieron partidos que jugamos muy bien, incluso después de que nos quitan los 9 puntos, nosotros jugamos con Cruz Azul, acá. Cruz Azul jugaba muy bien también y le ganamos 2-1. Y hubieron partidos que jugamos bien, otros no tanto, obviamente, y al final no calificamos. Pero nos costó recuperar. Tú llevabas una cuota de goleo muy importante, ¿no? Recuerdo que eran 7 goles en 5 partidos, algo así. A lo mejor tú tienes más claro el dato, pero lo que voy es, te perfilabas incluso para pelear el liderato de goleo, y no sé qué tanto también ese bajón te afectó y te quitó esa posibilidad. Sí, mira, yo igual después de eso traté de andar bien, de jugar. Todos lo intentamos, pero sí hubo un partido muy, muy complicado. A mí me estaba yendo muy bien. Yo no era goleador de área, pero en ese momento me estaba yendo bien en cuanto a goles. A Luis le fue muy bien también, creo que Luis marcó como 13 goles y yo marqué, yo creo que fueron 9 o 10 goles, no estoy seguro, y aparte esos 4 goles que me quitaron, hubiese hecho una buena cantidad de goles, pero ese torneo fue de los mejores que yo di acá en Tigres, que al final desafortunadamente no te alcanzó para calificar, ¿no? Pero ese equipo estaba, por lo menos, para estar peleando la liguilla de buena forma.
Claudio, otro de los factores indudables en tu identificación con la afición suma tu actuación en los clásicos. O sea, tienes apariciones y goles, a pesar de, como dices tú, no ser una posición eminentemente goleadora, pues tienes goles icónicos en la historia de los clásicos regios. ¿Cómo viviste toda esta etapa de clásicos? Sí, me fue bien en los clásicos. Yo creo que eso hace también que la gente tenga un cariño especial hacia mi persona, porque los clásicos, pues yo sé cómo se viven acá y los clásicos los tienes que ganar sí o sí, jugando bien, jugando mal, los tienes que ganar. Y yo me identifiqué mucho con eso porque mi segundo juego en Tigres fue muy rápido y fue contra Monterrey en el Volcán, estadio lleno, en torneo de Copa, llenísimo. Nosotros teníamos 3 semanas en la ciudad que habíamos llegado muy poco. Era la única posibilidad de enfrentar a Monterrey, Sí, porque el equipo estaba descendido. Así es. Y en ese tiempo con Monterrey, incluso ya estando en primera, era el partido más esperado. Nos costaba calificar. Monterrey y Tigres, pues batallamos para estar calificando y ese partido lo tenías que ganar sí o sí. Entonces yo en tan poco tiempo estando en la ciudad me tocó ese clásico y ese clásico yo creo que me marcó, imagínate, tenía muy poco tiempo en la ciudad, tenía 20 años, marqué 2 goles, marqué el gol del penal del triunfo, eliminamos a Monterrey y ahí creo que ya existe esa conexión. Y después todos los clásicos que me tocó jugar, pues no perdí nunca un clásico, tuve la fortuna de no perder clásico. Entonces marqué 8 goles en 11, me perdí muchos clásicos también por lesiones obviamente, pero en los clásicos, Toño, siempre me fue bien, siempre. Y aquel gol en el TEC, el famoso gol desde que fue 3/4 de cancha, sí, pegó a la banda, ese gol, sí, ¿lo recuerdas? ¿Cómo no? Claro. Aparte recuerdo el ambiente, recuerdo el partido que dimos, a Monterrey le pasamos por encima, a pesar de que en un momento íbamos 4-0, nos llegan a marcar el 4-3 y ya después aceleramos tantito y marcamos 2 goles más y lo ganamos. Pero claro que sí, y ese gol, hasta ahora no, la gente en redes lo recuerda mucho, fue un gran gol. Lamentablemente sí, fue uno de los partidos que nos quitaron. Sí, exactamente, sí, ese, ¿contó o no contó? Para la gente sí, para Rayado yo creo que también, porque ahí hay muchas críticas, se enojan. Pero bueno, desafortunadamente en cuanto a puntos no contó. También con Tigres te toca aquel partido con Toros Neza, ¿no? Sí. En la época de Luis de Campos que platicábamos. Ese fue el último juego del torneo. Sí, exacto. Toros Neza venía descendido. Sí. Y ustedes necesitaban no perder, sí, para calificar. Nosotros con el empate, creo que con el empate íbamos a un repechaje. E iban ganando 2-0. 3-0. 3-0. 3-0, sí. ¿Qué pasó? No sé. No sé qué pasó. Hay unos errores de Jorge Campos, sí, Jorge lo sabe. El otro día vino Luis aquí y nos platicaba de los errores de Campos. Hay un gol que hizo Daniel Deque, ¿te acuerdas? Que fue compañero de nosotros. Sí. Un tiro libre que pues, Jorge podría verla y se le mete después. Luis falla un penal, acuérdate que hay un penal, hubiésemos ido ganando 4-0. Sí. El primer tiempo a nosotros fue muy bueno, y el segundo, pues, ¿qué pasó? Pues, yo creo que fueron muchos errores. Y si nosotros ganamos, creo que entrábamos directo a la liguilla. Exacto, directo, sí. Y empatamos. O sea, el peor escenario era perder y perdieron. Sí. ¿Empatamos? Empataron a de 3. Una desventaja, de una ventaja de 3-0 que terminó siendo empatada. El técnico era Sangüesa, ¿te acuerdas de Sangüesa? Sí. Que había estado con nosotros en primera A, él era el técnico. Y la gente... Oye, se puso feo el tema al final. Pero por obvias razones. Nosotros éramos mucho más equipo que Toros Neza y nos empató de local. Descendido. Con 3 goles de diferencia, descendidos. Tenía con qué enojarse la gente. Definitivamente. Sí. El otro día nos platicaba Luis eso y que decía que a él le molestó mucho porque pues llegaron los insultos, ya sabes cómo se vive en ocasiones la pasión. ¿Tú lo percibiste así? Yo entiendo eso de la gente. Bueno, a nadie le gusta que lo insulten, obviamente, ¿no? Si te están insultando cara a cara, obviamente que vas a responder, ¿no? Pero cuando ya estás en el estadio y el insulto es... Yo no voy a estar peleando pero es entendible que la gente haya reaccionado de esa forma. Claudio, de los técnicos que te dirigieron, ¿quién te marcó más? ¿Quién te impactó más? ¿Quién te dejó algo? ¿A quién le aprendiste? ¿Cómo los catalogas a los diferentes entrenadores que tuviste? Mira, yo tuve la fortuna de tener muy buenos técnicos, incluso en Chile, estando allá, desconocidos, pero también muy buenos técnicos.
De todos aprendes, de todos, en la parte técnica y también como persona. Cuando estás joven, el técnico asume un rol además de entrenador, de tutor, de papá, Claro. de algo Sí, así. sí, porque ya los consejos son diferentes, ¿no? Ven que vas creciendo, que te está yendo bien y las palabras del técnico. Por eso te digo que en Chile tuve un técnico así que me ayudó bastante. Pero si yo tengo que, y siempre lo he dicho, para mí el mejor técnico en todo sentido que yo tuve acá, porque mi carrera prácticamente fue acá en México, para mí fue Víctor. Víctor fue el que más me llenó en todo sentido, en lo táctico y como persona. Para mí Víctor Bucetich fue sin duda el mejor técnico que tuve acá. Claudio, ¿tuviste algún momento en donde el empezar a despegar en la fama te movió el piso? O sea, ¿te tomó con alguna juventud o inmadurez la fama y te hizo perder el equilibrio? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que no. ¿Sabes por qué, Toño? Porque yo tuve la suerte cuando yo me vengo acá tan joven y que te empieza a ir tan bien rápidamente, y que económicamente pues, los ingresos son diferentes en tan poco tiempo. Primero tuve la fortuna de que mi representante era un amigo mío y él me ayudó mucho. Me hablaba muy bien y él me ayudó a ser ordenado en cuanto a lo económico. Que no es frecuente que el representante te ayude. Claro, a mí me ayudó mucho y tiene que ser ordenado y muchísimo, yo era muy joven. Y lo otro, que yo me vine acá con mi esposa, que tenemos muchos años juntos, y yo creo que eso me ayudó mucho, de estar con ella mucho tiempo. Yo sé cómo es la ciudad, yo sé cómo se vive acá, yo sé lo que significa ser un jugador conocido, ser una figura. Entonces, a veces hay muchos que pueden perder la cabeza en todo sentido. Muchas tentaciones. En todo sentido, así es. Y yo te digo que yo tuve esa fortuna de conocí a mi esposa muy joven, nos vinimos muy jóvenes y hasta el día de hoy pues, sigo con ella, feliz. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho, bastante. ¿Qué otros técnicos te dirigieron? ¿Estuvo Buce, estuvo Tuca? Tuvo Bato, descanse, Don Carlos, Guerra, descanse, Alberto Guerra. Bato también. Así es, Mejía Barón. Mejía Barón. Gran técnico también Mejía Barón. ¿Quién más estuvo? En la Libertadores, Leo Álvarez, cuando vino a la Libertadores. Sí, esos son los técnicos que yo tuve acá en Tigres. ¿Cómo fue jugar Libertadores con un equipo mexicano? Porque la Libertadores para el fútbol sudamericano tiene un significado muy especial. Sí, claro. claro. Es algo que se lleva en la sangre del futbolista. Es como en Europa jugar la Champions, ¿no? ¿Cómo era llegar, pero con un equipo mexicano, a enfrentarte a todo lo que sabemos que una Copa Libertadores significa? Pero yo sabía lo importante que era. Yo sabía, porque, mira, yo cuando estuve acá, yo me voy en el 98, me voy a Chile a jugar a la Católica, porque yo quería estar cerca no se veía mucho el fútbol mexicano, el técnico de la selección, y venía lo de la lista al Mundial. Yo había estado en toda la eliminatoria, o en muchos juegos de la eliminatoria, y yo quería estar más cerca del técnico, y pido yo irme a Chile, y me voy a Católica. Y me tocó jugar Libertadores con Católica, pero yo ya sabía lo que significaba jugar Libertadores, pues, lo que es Colo-Colo, que es el único equipo que lo ha ganado, pero para nosotros jugar a Libertadores era lo máximo. Que ahí estuvo Sergio Verdirame. Así es, sí. Con Sergio siempre hablamos de ese equipo que a él le tocó. Bueno, desafortunadamente yo tengo una lesión fuerte con una gira con la selección, jugué muy poquito en Católica, estábamos en Libertadores, pues no me tocó jugar, y me vengo a Tigres nuevamente. Y el 2005, cuando vengo a Libertadores, fue fantástico, o sea, jugar partidos por Libertadores, haber marcado goles en Libertadores con Tigres fue increíble, pero yo ya sabía ya que la Libertadores cómo se juega o la intensidad que tú tienes que darle. Junto con mis compañeros, habían compañeros argentinos que teníamos que también para ellos jugar a Libertadores era... Y lo hicimos bien, acuérdate que llegamos hasta cuarto de final, si no me equivoco, y nos eliminó San Pablo, que al final termina siendo el campeón. Sí, me acuerdo en Manizales, hubo partido en Manizales. Sí, ahí me tocó, con Once Caldas, ¿no? Exacto, con el Once Caldas, ahí me tocó. Me acuerdo que me platicaban las personas del hotel que los llevaban a un hotel que tenía aguas termales. Sí. ¿No te acuerdas? Arriba de una montaña. Sí, teníamos que subir bastante. Y que la mayoría de los equipos no sabían y se metían 4, 5, 6 horas a las aguas termales. Y salían todos, se les doblaban las piernas, se relajaban de más. Se relaja mucho, sí. Si no sabes, y tenías que subir y bajar una montaña.
Claudio, la Libertadores, ¿tú coincides en que es un torneo que nunca nos iban a dejar ganarlo? ¿Así en esos términos? Dejar ganarlo. O sea, ¿qué iban a hacer Mira, lo que hubiera que hacer para que un equipo mexicano no ganara? Es que las finales de los equipos mexicanos que la jugaron, que son Cruz Azul, Tigres, no sé qué, si hay otro, América jugó una, por ejemplo, el del Cruz Azul, yo estaba acá, que ¿No fue Chivas 2000, también? creo que Chivas también, 2000-2001, Cruz Azul llegó, Sí, fue sí, allá claro. a Boca y le ganó y ganó Sí, en penales. sí. O sea, no siento que en ese partido principalmente, por ejemplo, hubo una ayuda para que ganara Boca. Boca lo ganó en penales. Sí. Y Cruz Azul hizo partido allá. Entonces, lo que yo no esperaba, o mucho yo creo que a lo mejor algún equipo mexicano llegara a una final. Ujú. Eso era como inesperado, ¿verdad? Sí. Porque hay otros equipos en otros países de Sudamérica, obviamente, que a lo mejor pueden ser mucho más que los equipos de acá. Pero yo no creo. Está lo de Tigres con River, Sí, que claro. ese a lo mejor puede ser un poquito más cuestionable. Antes no existía el VAR, imagínate, existe el VAR con la falta que le hacen a Guido de García Roja y quizás cómo termina todo, ¿verdad? Pero yo no creo, Toño, los equipos que enfrentaron a los equipos mexicanos en esas finales eran equipos que jugaban muy bien, pero muy bien. O sea, sí había Sí. una alta competencia futbolística, Sí, digamos. claro. Pero sí pesa, el entorno es muy diferente Sí. a cualquier estadio de México. Sí, O sea, sí, al claro. paso de los años, los jugadores de Tigres dicen que sí te tiemblan las piernas Claro, y sientes... o sea, se siente el ambiente. Por lo menos a mí me pasaba que sí, ver la gente, el estadio visitante, pero ya estando adentro, jugando, a mí por lo menos ya se me te olvida. olvidaba y me trataba de jugar bien, pero puede ser que a muchos jugadores pues les pese, puede ser. Y si pierden, si juegan mal, para nosotros es fácil decir, claro, le pesó, pero él es el que sabe, él es el que te tiene que decir si realmente le pesó eso o no. Pero sí, el ambiente que se vive en Sudamérica, Toño, en las finales principalmente, es una cosa... No, es impresionante. Tocabas ahora por encima el tema de selección. Cuéntanos de cómo te fue, qué te faltó, qué pasó con tu parte de seleccionado. Mira, la selección pues, siempre fue importante. Todo jugador quiere estar en su selección, todos. A mí también me tocó muy joven y todo fue muy rápido. Todo fue muy rápido, selección, subí a primera división y me vendieron. Todo eso que a mí me pasó fue en un transcurso de 6 o 7 meses. Empecé a ser titular, subí a primera división y selección. Y me vine a... Y siempre estuve siendo llamado a selección. Hubieron partidos que no fui, pero normalmente estaba lo del Mundial de Francia y la eliminatoria sí estuve en muchos partidos. Pero me tocó una época que la selección tenía dos monstruos adelante, que andaban, que era Zamorano y Marcelo Sala, espectaculares los dos, como jugadores, como compañeros, como personas, increíbles los dos. Y cuando uno de los dos no estaba, porque a lo mejor estaban lastimados, alguna lesión, o a lo mejor era un juego amistoso y no venían ellos porque estaban jugando en Europa, ahí aparecía yo y otros dos jugadores más que siempre estábamos peleando ese lugar, así es, pero lo de la selección siempre va a ser algo bueno, estar en tu selección. Estuve en dos Copa América y lamentablemente no fui al Mundial. Te digo, tuve una lesión fuerte en una gira con la selección y me costó mucho recuperarme, no jugué nada ese torneo, y viene en la lista y no soy convocado, y ahí me regreso a México. Ahí regresé a Tigres ya y me quedé 5 años acá, pero estar en la selección es lo que todo jugador desea. Siempre a uno le preguntan, ¿qué es lo que te falta? Pues llegar a un mundial y narrar una final. Es muy parecido al jugador, Sí. O sea, el jugador pues quiere llegar a un mundial y ya que estás en el mundial quieres llegar a la marcar un final gol. y meter un Sí. gol, definitivamente. Sí. Eso es algo que tiene que es parte de la consolidación. ¿Qué te faltó lograr, Claudio? ¿Qué hoy, si pudieras rehacer algo de esos años, qué le quitas o qué le pones? Mira, yo creo que todo jugador de fútbol te va a decir que lo más importante en el fútbol son los campeonatos, son los títulos, los trofeos. Incluso nosotros los delanteros que a lo mejor, o los goleadores principalmente, todos ellos cambiarían muchos goles que ellos han marcado por un título. El título es lo más, y celebrarlo y pues la gente.
Yo creo que eso. Sí gané 2 títulos para mí muy importantes, muy valiosos, que a lo mejor para mucha gente, bueno, obviamente mucha gente a lo mejor que no le va a Tigres, obviamente, que no, ¿y qué ganó? No ganó nada. ¿Por qué la gente es así con él si no consiguió nada? Bueno, pero ellos tienen su opinión, pero yo gané 2 títulos muy importantes, que fueron los de Primera A, muy, muy importantes. Entonces, pero si tuviera que decirte qué faltó, a lo mejor me hubiese encantado haber conseguido un título en Primera División, por supuesto. El drama del ascenso y descenso, el otro día nos platicaba Sergio Verdirame, que dice, es de lo más duro que te puede tocar descender, pero también ascender es de lo más motivante. Hablábamos de que pues, no hay ascenso y descenso en este momento en la Liga MX. ¿Sí se vive así? O sea, ¿sí se vive diferente esa lucha, sentir que estás a un paso de llegar y de subir de categoría? Sí. A mí me tocó esa, ¿no? De estar muy cerca de ascender, que al final se consiguió. Pero sí, por supuesto que se vive de una manera diferente, la intensidad que uno tiene, la presión que puede existir también. Imagínate el que está peleando por el descenso. A mí en Tigres no recuerdo que haya un torneo que me haya tocado estar con esa presión de que a lo mejor podemos descender. No, aunque no tampoco me tocó estar siempre tan arriba, pero no por descender. Pero sí, Toño, se vive totalmente diferente. Yo imagino cómo se sintieron mis compañeros cuando yo llegué, de que habían descendido hace un par de meses. Imagínate cómo estaban. Y después, en tan poco tiempo, estar nuevamente a un paso de conseguir todo lo contrario, ¿no? De que esa tristeza se vuelva en felicidad en tan poco tiempo. Imagínate cómo estaban todos ellos. Sí, la experiencia, se dice que, Sergio nos decía, creo que el descenso y ascenso deberían restablecerse. Deportivamente, sabemos que hay algunas cuestiones económicas que lo hacen difícil porque muchos de esos equipos que quieren ascender pues no tienen el sustento económico para hacer luego sedes sólidas. Pero tú eres partidario de eso, ¿tú crees que parte de la esencia del fútbol es estar cuidando eso? Claro. ¿Siente igual un jugador que desciende a un jugador que a su equipo le cobran una multa? No, para nada, porque a lo mejor la multa, si es importante, a lo mejor igual ellos ven la forma de cómo la pagan, ¿no? ¿Verdad? Que no le toca pagar a los jugadores. Claro, el jugador no, pero tú saber estar entrenando día a día, después viene el juego y obviamente todos queremos ganar, todos los jugadores quieren conseguir la victoria y saber que por más que te esfuerzas, por más que te entregues, por más que juegues tan bien, sabes que al final el premio por todo eso pues no lo tienes. A lo mejor vas a tener un premio económico de parte del club, pero el premio, el mejor premio es ascender, sí. Y también al que desciende, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hay, en el fútbol algo peor que descender, me imagino, es una tristeza enorme, pero igual, yo creo que todos no estamos de acuerdo con esta regla, ojalá que rápidamente se cambie y que vuelva a ser como antes, ¿no? Para que el fútbol sea mucho más competitivo. Claudio, ¿te dejó amigos el fútbol? Por supuesto, sí, grandes amigos, grandes. ¿Quiénes? ¿Quiénes son tus más cercanos? Tuve varios en Tigres. ¿Con quién compartías cuarto en Tigres? Cuando llegué con la Coca. La Coca era mayor que yo, con él hoy somos compadres, con la Coca. ¿Sigues en contacto con él? Sí, por supuesto que seguimos en contacto. ¿Cuando llegaron, ustedes ya se conocían? Habíamos estado, bueno, yo lo conocí a él, porque, bueno, él es mayor que mí y él había sido campeón de Libertadores. Yo lo conocía por el fútbol, ajá. ¿sí? Pero no eran amigos. No, nunca había estado con él y hubo un partido en eliminatoria con Venezuela, jugamos allá en Venezuela en el 96 antes de llegar a Tigre, y ahí estuvimos, pero tampoco compartimos mucho, pero ahí pues, ya nos conocimos, entrenamos juntos, jugamos juntos, y después de ahí no lo vi más hasta que se da lo de Tigres. Se da lo de Tigres y acá ya no hicimos, ya después fuimos a la selección nuevamente, pero acá fue donde nos conocimos ya. ¿Tú sabes por qué él no siguió en Tigres o por qué duró tan poco tiempo? Mira, él me dice, me ha dicho varias veces, yo por tu culpa me fui a Chile, me dice, porque yo en esa época me fui a Chile yo a jugar, yo quería ir a Chile por lo de la selección. Ajá. Y que dije, no, ¿por qué te fuiste tú? Me fui yo también. Pero yo le decía, mentira, porque el Coca aquí le fue muy bien, la Coca acá sí, claro. Muy bien. El último torneo que estuvimos fue que estaba Don Carlos Milok,
y don Carlos quería mucho a la Coca. La Coca era titular, siempre jugaba, siempre. Y yo me voy justo cuando termina el torneo para nosotros, quedamos fuera, yo me voy a Chile y él se queda acá como una semana más y ya después me entero que él se regresa a Chile. Y fue muy raro porque don Carlos lo quería mucho. Una vez hubo un clásico otoño, ¿te acuerdas el clásico que estaba Tomás Boy de técnico, que ganamos Sí, 3-2? claro, sí. Ese clásico estuvo buenísimo, hacía un calor ese día y la Coca jugó muy bien. O sea, entre la Coca y yo tenían que elegir quién fue el mejor jugador del partido. Y yo marqué un gol de penal y me eligieron a mí como mejor, pero la Coca jugó. Y en el entretiempo yo me acuerdo muy bien que don Carlos nos da indicaciones, don Carlos, y le dice, Coca, le entrego el partido, le dice. Imagínate lo que le dice a la Coca, le entrego el juego, le dice, porque la Coca estaba jugando. Lo que corría la Coca, pues tú te acuerdas perfectamente. Claro, y hacía claro. un calor y corría. Entonces dije, no, la Coca aquí puede estar los años que él quiere, porque la verdad anda muy bien. Y yo me voy a Chile y a la semana me entero que él se regresa y que a don Carlos le preguntan, ¿no? Por la Coca y contesta... Eso no me acuerdo que, a ver. Me gusta la Pepsi, algo así, en un entrenamiento. Sí, O sea, hubo rompimiento. Sí. Porque se fue. Y él no sabe por qué, y la Coca no sabe por qué. ¿Pero él decidió irse o el club No, decidió ya que no se quisieron, fuera? no, el club no lo quiso. Y supuestamente don Carlos fue también el que ya no lo quería. Y llegaron otros jugadores, que yo no los tuve porque yo me fui a Chile, que fue... Ay, Carazas, ¿puede Eddie ser? Carazas. Eddie Carazas. Un paraguayo que jugaba en el medio... Barilco, ¿puede ser? Barilco era defensa, ¿no? Contención creo que era. Contención. Llegaron ellos dos, llegó Ailton Sí. y llegó uno más. Y ahí la Coca se va. Pero lo de la Coca, no fue inexplicable por qué salió. Yo no tengo idea, la verdad no tengo idea. No me acuerdo de ese comentario de don Carlos que dijo ¿Qué otros eso. amigos hiciste? Mira, la verdad que acá, con los que más siempre y hasta ahora sigo hablando, para mí son mis amigos, fue el Ruso Peña. Ruso Peña es mi gran amigo. También me concentraba con el Felipe Ayala también. Y te puedo mencionar muchos más. Sí. Iván Hurtado, Javier Saavedra, me llevaba muy bien con ellos. Pero muy bien. De los que tuve más tiempo en Tigre. Muy tiempo, pero si tuviera que elegirte un compañero que era como amigo también, el Ruso, sin duda, el Ruso Peña. A Luis Hernández le preguntamos de aquel famoso incidente. Dice, ya ves cómo es Luis. Dice, sí estaba el duelo de poder ahí en el equipo cuando se armó esa plantilla. Danos tu versión para tener los dos lados. Pero de que la moneda. la versión es muy simple. Nos peleamos, nos discutimos como en cualquier entrenamiento, ¿Que él empezó a correr al revés o qué? Sí, porque ahí me empezó a decir algunas cosas. Que corrieras o que algo así, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nosotros, Toño, veníamos de vacaciones. Incluso eso fue un día antes que se jugó un clásico de Caramelo, que ganamos 3-2 de local, y Luis no jugó, Luis estaba lastimado. Y habíamos llegado una semana antes de vacaciones, y nosotros porque, creo que a Luis no estoy seguro si le habían dado unos días más de vacaciones, y yo también me quedé como 2 o 3 días más en Chile, y regresamos, entonces empezamos a entrenar diferenciados. Yo el otro día entré en la banca, no entré titular porque tenía muy pocos días con el equipo. Estaba Víctor. Y estábamos trotando con Janes Toro. Éramos los tres que nos íbamos a jugar el día del clásico. Luis no jugó y yo iba al banco. Y Luis hicimos la prueba de la banda. Viste que nos hacen la prueba de la banda cada torneo. Sí. Que tienes que ir corriendo y cada 3 minutos te van subiendo y van viendo tu frecuencia cardíaca y todo eso. Entonces Luis hace el comentario y me pregunta, yo le digo, sí, me fue bien. A mí me había ido mejor que hace 6 meses atrás, en la banda. Y me dice, podrías correr así en los juegos. Sí, ahí está. Y Janes Toro es testigo, Y yo le digo, bueno, ok, está bien. Como que le di el avión y ya se me enojó. Y después cuando estamos corriendo veo que está en contra y viene Joaquín del Olmo con él, porque algo le dijo Joaquín. Entonces cada vez que nos topábamos nos mentábamos la madre, así fue como 3 veces hasta que llegó el momento en que ya nos quisimos pegar, ¿verdad? No nos tocamos ni nada y ahí quedó. Ahí acababa de empezar el torneo y fue el torneo ese
de Donizetti fue Sí. justo, que andábamos muy bien. Luis marcó 13 goles. Con Luis nos entendíamos muy bien. Y ahí quedó. No, quedó ahí. Nomás que en ese torneo, todo ese torneo, pues no nos hablábamos con Luis. Pero Sí. no nos hablábamos fuera de la cancha, Sí. porque con Luis antes de eso nos llevábamos muy bien. Nos juntábamos con nuestra esposa, íbamos a comer a las casas de nosotros. Muy bien nos llevábamos, la relación era muy buena. Pasó eso y ya no nos hablamos con Luis. Pero en el entrenamiento y en los juegos, pues sí nos hablábamos mucho, mucho. Ahí sí, ahí no había rivalidad. Afuera sí, ya afuera ya no nos hablábamos. Ujú. Y con Luis, yo siempre digo, el compañero o el delantero de compañero que yo tuve con el que mejor me entendí fue con él. Con Luis nos entendíamos muy bien. Aparte Luis también, como que tenía algo de característica de lo que yo hacía. Luis no era un jugador que estaba clavado en el área, se podía jugar por fuera. Sí. Jugador hábil, rápido, entonces pues nos entendíamos muy bien. Y ya después que termina ese torneo y Luis se va a la América. Sí. A la América y ya después ya no lo... Y cuando me vengo yo a vivir acá en el 2010, muchas veces nos encontramos, juegos de leyendas que hacían, y ahí con Luis ya... Hoy con Luis somos muy amigos. Luis es una gran persona, tú lo conoces muy bien Sí. cómo es. Sí. Y fue una pelea ahí, te digo, como han sucedido en muchos entrenamientos, en muchos equipos, pero no fue nada grave, no pasa nada y hoy con Luis somos muy amigos. Claudio, en la cancha, la posición en la que te consolidaste, ¿fue la que siempre jugaste? ¿Es la que más te gustaba? ¿Te hubiese gustado jugar en otro lado en algún momento? Yo con los técnicos que tuve, incluso cuando salí de Chile, siempre me tocó jugar con dos delanteros, siempre. Y a mí me gustaba jugar libre, que me dijeran, juega libre arriba, nomás se pierde el balón y te ordenas y empezamos a hacerlo. Pero que me hicieran jugar libre. Yo no tenía problema de jugar por derecha, por izquierda. Me gustaba más jugar por izquierda, sí, me gustaba más. Pero siempre esa libertad. Y con todos los técnicos que me tocó estar desde que llegué a Tigre, tuve la fortuna de que jugaban así. El que cambió un poco cuando llegó fue el Tuca. Cuando el Tuca llega, él juega con tres. Era Olalde, él trajo a Sergio Vázquez, ¿te acuerdas que llegó Sergio Sí. Vázquez? Y jugaba yo. Sí. Y ahí cambió. Ya yo jugaba por derecha nomás, por derecha. Te digo, no desconocía, pero pues, no me gustaba tanto. Prefería jugar con otro compañero libre, con otro compañero y que los dos tuviéramos esa libertad como la tuve con otros técnicos. Pero sí el Tuca llegó y cambió un poco y a él le gustaba más ese sistema. Pero sí, a mí Toño, jugar libre arriba era pues, lo máximo. ¿Ha cambiado ese fútbol de Sí, ese bastante. al que a ti te gustaba jugar Sí. al que se juega hoy? Sí, hoy muchos juegan así. Hoy juegan mucho así. Hoy te ves jugando en Tigres. ¿En dónde te verías si hoy te pusieran en la alineación Hoy, de Tigres como- en plenitud de facultades? Hoy como está jugando Guido, el formato de Guido como Flores, Marcelo Flores, Ok. ¿sí? Que está jugando por izquierda. Porque Sí. a mí sí me gustaba mucho más jugar por izquierda por la diagonal y tener la posibilidad de tirar a la portería. Sí. Yo creo que en esa posición. Yo a veces jugaba también muy abierto, muy pegado a la línea, o si tenía que jugar por dentro pues no tenía ningún problema, pero yo creo que esa es la posición. Sí, sin duda, sin duda. El Mundial está a un año. México está en una incertidumbre futbolística, directiva y demás. Y es una oportunidad inmejorable jugar de local una buena parte del torneo, más lo que se dice de que pues al local siempre le acomodan un poco los partidos para que pueda llegar más lejos. ¿Tú ves que esta selección, en el camino que falta para el Mundial, puede hacer historia y superar lo hecho hasta ahora? Hacer historia en que juegue el quinto juego, el quinto Sí. partido. El Eso. quinto, o no sé ahora a cuál equivale, porque ya sí, ves que ahora no, son que- más equipos. sí, sí. A lo mejor es llegar al sexto. Mira, yo creo que el hecho de ser acá, de ser local, porque si juega algunos partidos en Estados Unidos o México es local, yo creo que sí está la posibilidad de que juegue ese quinto juego nada más. O sea, cuando a lo mejor habla de hacer historia, a lo mejor estamos pensando en Semifinal. cuarto final, semifinal, y ahí yo no lo veo. Yo siento que falta mucho todavía, falta mucho. Yo creo que hay muchas selecciones que hoy están sobre México. No estamos en la élite, ni cerca. No, yo no creo. Y hay un buen equipo, han salido jugadores jóvenes que andan muy bien, pero yo no lo veo. Pero sí como por el hecho de ser local, por lo que te puede dar la gente, yo creo que llegar a ese quinto partido, yo creo que se puede dar ahora, después de tanto tiempo o de tantos mundiales, yo creo que sí se puede dar eso.
seguimos pensando que el problema de la selección es de entrenadores. ¿Tú así lo ves? ¿Lo que nos ha fallado es elegir al entrenador o estamos equivocándonos? Es que los técnicos, Toño, que han llegado, dime si son malos técnicos. Han llegado buenos técnicos, han llegado técnicos en su mejor momento. Y pensar que son los técnicos, yo no creo. Yo creo que yo sumaría todo. Tampoco lo voy a... Lo voy a sacar de la ecuación al técnico. El técnico tiene mucho que ver, ¿verdad? En un resultado bueno o malo. Pero no es solamente el técnico. Yo creo que no. Han llegado técnicos de mucha jerarquía, técnicos que han tenido una historia en el fútbol, que saben mucho. Entonces, pues yo no puedo culpar solamente al técnico. A lo mejor creo yo que en lo que se puede haber equivocado, yo diría, los directivos, en cortar los procesos. Yo creo que a lo mejor es eso. Yo creo que hay técnicos que independientemente del mal resultado en su momento, podrían haber seguido con el proceso, un proceso a lo mejor mínimo de 4 años, que se lo han dado a muy pocos, y yo creo que eso podría ser como la base de que se pudiera pensar de que en un futuro la selección va a andar mucho mejor. Hemos tenido mejores generaciones que esta. Sí, cómo no. Sí, no sé, la de Estados Unidos 94, la de Francia 98. La de Francia 98, la que más recuerdo yo, claro que sí. Y con muchos jugadores, Toño, que jugaban en México. Sí, claro. O la mayoría. Porque yo recuerdo en aquellos años se decía, es que cuando tengamos jugadores en Europa, el nivel de la selección va a cambiar. Y hoy depende a dónde también. Claro. Ese es el otro mito. ¿Verdad? En Europa es muy grande y hay muchas ligas y no todas son las ligas estelares, no todas son las ligas protagonistas. Así es, y jugar depende de la liga donde juega. Hay una diferencia enorme la liga de Bélgica con la liga italiana. Entonces, también depende mucho de eso. Hoy hay jugadores en Europa, o hubieron jugadores en Europa, pero no en las mejores ligas. Y eso, en cuanto a competencia, pues no te va a generar tanto tampoco. Pero sí estoy de acuerdo en que esta generación a otras, las anteriores han sido, creo yo, mejor. Las anteriores han sido mejor a esta, creo yo. Claudio, hace algunas semanas estuvo con nosotros Alberto Sandoval, compañero periodista y compañero en Televisa, y nos platicaba una anécdota. Dice que una vez tuvo un problema contigo porque el Tuca le filtró que te habías ido sin permiso a Chile y él soltó la nota. No, pero, y luego resulta que tú tenías permiso de la directiva, pero quiero leer que al Tuca no le agradó y pues buscó generar ahí algo de polémica. ¿Qué te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo muy bien. Al cabo esas ya los podemos platicar porque hace mucho. Sí, claro que sí. Yo nunca tuve un problema directo con nadie. Yo era muy tranquilo hasta con mis compañeros, nunca. Y cuando se hablaba mal de mí, si jugué mal, yo no decía nada, pues qué voy a decir, sí. Pero no, nunca. Pero de ese problema sí. Yo me acuerdo que se habían cortado el pelo. Venían los de... sí. ¿Te acuerdas que...? Sí, pues no sé por qué se cortaban el pelo mis compañeros y todo. Por la unión, no sé si fue algo así. Las pelonas. ¿No fue las pelonas de Vato? Sí. No, fue con Tuca. Fue con Tuca, sí. Con Tuca. Y a mí me llamaron a la selección. Yo había tenido una lesión un par de semanas antes, pero yo me había recuperado bien. Pero yo no estaba jugando con Tuca. No estaba jugando. Pero a mí me hablaron de la selección, me preguntaron cómo estaba. Yo le dije que estaba bien porque yo ya estaba entrenando normal. Yo le dije que está bien y me llamaron a la selección, y Tuca se molestó porque yo no estaba jugando con él, pero no estaba jugando porque él no me estaba poniendo, porque él nomás no, pues yo ya estaba bien, yo ya tenía el alta y todo estaba bien. Tú no estabas argumentando. O si no, yo le digo a los directivos de la selección o al técnico, el técnico de la selección era Pedro García. Ajá. Él era el técnico, me habló y todo, y le digo, pues yo estoy bien, ya tengo el alta, hablé con el doctor y... entonces yo a él le digo, no me llames porque no estoy en condiciones de jugar, yo estaba bien. Y ahí ¿cómo se llama? Se cortan el pelo todos, se ponen las pelonas, y el comentario de Alberto fue, el diablo se pela, pero para Chile. Híjole, no. Pero yo tenía la autorización, si no es que llegó un comunicado al club de que yo estaba llamado a la selección y el club lo aceptó y todo. Pero a mí yo sí podía jugar y todo, nomás que el Tuca no me quiso poner. Sí. Y entonces el Tuca ahí, pues, entendió mal. Pero la filtró para que se hiciera se hiciera el escándalo. Para que me dieran, y ahí llegó, el que se ganchó fue Alberto y no, me tiró con todo, sale en el periódico, sí. Compró el boleto. Así es. Pero en general tuviste buena prensa, ¿no? Yo creo que sí. Como te digo, nunca tuve un problema ¿Cómo asimilabas las críticas?
Yo bien, yo bien. Te tocó Si eran críticas futbolísticas. yo no tenía ningún problema. A mí no me tocó lo de las redes sociales, obviamente, ¿no? Pero si yo era de ver programas y todo eso, escuchar radio, pero si hoy... ¿Y no te calentabas de repente? No, sabes que no. Te lo juro, Toño, que no, porque uno tiene que saber cuándo juegas bien o cuándo juegas mal. Si a mí tú me criticas porque fallé un gol y realmente no te digo nada, pero si me criticas porque me equivoqué. A mí lo que me molesta, por ejemplo, es que digan es que pues, no quiere correr, es que no quiere jugar, es que no tiene intensidad, es que no quiere ganar, y sobre todo cuando hablan de lo económico. No, eso a mí, cuando, que no le importa si al final cada 15 días... Cobra. Todo jugador quiere jugar bien, para mí. Todos quieren jugar bien, todos quieren ganar. Aunque seas banca, aunque te den 5 minutos, pues esos 5 minutos los vas a querer jugar de buena forma para que tú puedas ser titular o puedas tener la oportunidad de ir a otro club. Entonces, pero yo no, la verdad, Toño, no es por nada, pero yo siempre fui muy autocrítico. No tenía ningún problema en eso, nada. Hoy estás en los medios de comunicación. ¿Cómo ves las cosas desde el otro lado? Sí, se ve diferente. Claro que se ve diferente. ¿Qué has descubierto de este lado de la mesa? Cómo revientan al jugador, cómo le tiran. No, es increíble. Tengo compañeros que, híjole, no, pero bueno. Pero como no jugaron, pues no entienden. Yo normalmente cuando estoy en los programas y veo que le están tirando al jugador, no en lo futbolístico, en otro tipo de cosas, no, porque hay periodistas que se meten mucho en eso, yo nunca digo o nunca hablo de que yo jugué, casi nunca, pero hay momentos en que sí lo tengo que decir porque nosotros sí sabemos cómo piensa el jugador ahora. Por ejemplo, el jugador ahora, lo que te comento es que ¿qué le importa si gana millones y cada 30 días pero ellos no saben que realmente el jugador por perder, por jugar mal, por fallar, porque lo insultan, el jugador se siente mal aunque sea millonario. Aunque sea millonario, el jugador se siente mal. Claro. Y estos periodistas pues no lo entienden. Yo creo que eso me molesta más. Si la crítica está hacia el jugador que jugó mal, que se entró mal, que se perfiló mal, que no se entregó en esa jugada, ahí claro, pues ahí lo podemos debatir, claro. Pero cuando ya empiezas a hablar de otro tipo de cosas, de que el jugador no quiere, de que no le gusta, de que está relajado, yo no lo comparto. ¿Tú sientes que hoy en los medios en general, donde estamos todos y con el ingrediente de las redes sociales, se privilegia a veces más el show que el fondo? Es decir, hoy vende más una crítica de ese tipo que una verdaderamente futbolista. Hoy te pones tú a hablar de fútbol, claro, y pones el pizarrón y hablas de estrategia, sí, y a la mayoría de la gente no le interesa o no le entiende, pero les dices que el jugador se desveló anoche y esa es la nota del día. Pero eso yo creo que es más noticia, no ahora por las redes, siempre creo yo. Ahora hace más ruido. Sí, claro. Y sobre todo para el jugador que no anda bien, porque si un jugador anda bien y marcó un gol y fue figura y se va de fiesta, se lo celebran. ¿Qué le dices? No, pues no dice nada, pero el que anda mal y se fue de fiesta, claro que se le va a criticar. Entonces no es por las redes, antes era igual. Pero ahora se tiene que cuidar mucho más el jugador tiene que ser mucho más inteligente. Yo puedo entender que le guste salir, que quiera juntarse con sus amigos, aunque perdió y todo, pero hazlo acá más tranqui, ¿verdad? No te exhiba porque... Lo puedes hacer en tu casa, ¿no? Claro, pero sí tiene más relevancia lo que comentas tú. Tiene más relevancia el que lo vieron pedo, por ejemplo, anoche, al gol que marcó, al golazo que marcó, por supuesto. Sí. Y eso no va a cambiar, no creo que cambie. Aquí lo impresionante es que la gente te pone, hasta sabe lo que piensas y lo que dices y las intenciones que te mueven, y esa parte yo no la comparto. Es decir, como dices tú, me puedes criticar por lo que ves, pero no por lo que crees que yo estoy pensando, ¿verdad? Sí. Eso no. Claudio, ¿para ti qué viene? ¿Te ves consolidándote en los medios? ¿Quieres dirigir? ¿Quieres ser directivo? ¿Cómo vas a seguir ligado al fútbol? La verdad es que ahora no te podría decir exactamente qué es lo que puede pasar, lo que quiero yo en un futuro. Sí, cuando llegué aquí a Monterrey hice el curso técnico, hubo un tiempo que sí tuve muchas ganas de estar metido dentro del fútbol, compartiendo entrenamiento. Tuve una academia de fútbol mucho tiempo
Y ya después cuando entré en los medios, la verdad es que me gustó mucho, me gusta mucho, lo disfruto mucho. Y sobre todo estar hablando de fútbol, ¿no? Veo mucho fútbol, siempre veo los juegos de Tigres y Rayados, entonces hasta ahorita, Toño, estoy muy bien, tranquilo, estoy contento, me gusta esto y seguramente voy a estar un par de años más, lo que te puedo decir. Quién sabe más adelante si por ahí tendría otra función o hay algo más que me llame la atención. Hasta ahorita estoy bien y muy tranquilo, a gusto, contento en la ciudad, todo bien. ¿Y te ves en Monterrey? Sí, yo ya me quedé acá. Esa es tu vida. ¿Tus hijas son regias? Mis hijas nacieron acá, las dos ya que ya son grandes. 28 y la más chica va a cumplir 25. No, ya están, sí, ahí las tengo en la casa. ¿Ya hueles abuelo? Estoy esperando nomás que no se quieren ir de la casa. No, pues sale más barato. pero bien ahí con la ¿Cerca familia. de ser abuelo no? No. Todavía Por no. lo que dicen, todavía no. Ahí... Cada vez se tardan más. Sí, no, pero está bien porque... ¿Y te ves como abuelo? La verdad que no, todavía no. Pero ella está muy clara, ¿no? Ya tienen su profesión, la tienen que ahora, siguen trabajando y todo, pero por lo que ellas comentan que por el momento no. Entonces, mi esposa sí es la que ya quiere, dice. ¿Quiere ser abuela? Sí, pues sí. Ella sí. A mí no. Yo creo que a lo mejor un par de añitos más estaría bien. Pues Claudio, te agradezco mucho estos minutos que nos has dedicado. Te tengo un presente muy, muy sencillo, pero muy simbólico. Es nuestra libreta de los 40 años, que tiene aquí un mensaje para ti. Pero sobre todo tiene un montón de páginas en blanco, porque en este lapso de los 40, en la etapa que nos ha tocado compartir, pues hemos podido escribir, tú en la cancha, yo en el micrófono, muchas páginas. Y esperemos que la vida nos permita, a partir de estos 40 en adelante, el tiempo que podamos seguir juntos, pues escribir nuevas páginas. Muchas gracias, Te Toño. la entrego con mucho cariño y con mucho afecto. No, muchas gracias. Gracias por la invitación. Por tu carrera, por lo que nos has regalado futbolísticamente y yo en lo personal, pues por las oportunidades que hemos tenido con vivir. Muy bien, Toño. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Gracias. Claudio Núñez.